Hemos elegido este tema porque en realidad a día de hoy os habréis encontrado por todas partes. Es muy común el hecho que nos encontremos muchos pacientes, mucha gente a la cual recomendamos, pautamos o suplementamos, que muchísimos tienen los lípidos altos. Es como una especie de epidemia, ¿no? Pero es algo que realmente es así, es decir, el aumento del colesterol en los últimos 10 años es algo bastante habitual. Además, no son niveles relativamente bajos, ¿no? Sino que nos encontramos una lipidemia bastante alta, por encima incluso de 180 o 190 en sangre, que es algo que puede resultar preocupante a largo plazo. Pero todo esto eh, significa una serie de cosas, ¿no? Es decir, no es porque sí, es decir, no, esto no está pasando porque sea algo que de repente ocurra, sino que tiene un significado, pero lo que también tenemos que tener en cuenta es que es algo que reviste cierta gravedad. ¿Por qué? Pues porque precisamente el colesterol es, dentro de los lípidos, el que más influye, el más peligroso de los factores de riesgo cardiovascular. Es que realmente es el más presente, el que más se puede sedimentar, se puede posicionar en las arterias, provocar la temida aterosclerosis, pero no solamente eso es una parte de las cosas que puede ocurrir, pero también es cierto que el colesterol circulante influye muchísimo en nuestra coagulación y se pueden hacer trombos. Siempre pensamos en el infarto de miocardio, pero una trombosis puede provocarnos más cosas, no solamente el infarto de miocardio, sino también se puede ir a un pulmón, provocando embolias, al cerebro, al riñón, incluso en el miembro inferior también. Entonces, no solamente pensemos en el infarto de miocardio, agudo de miocardio, sino que también el colesterol circulante, aparte de generar las placas de ateroma, también nos puede provocar problemas de coagulación con los consiguientes trombos y riesgos para la salud. Los factores de riesgo cardiovascular, vamos a verlos un poquito rápidamente. Tenemos tres grupos principales, uno en los cuales no podemos actuar, que es el sexo, la edad, la herencia o antecedentes familiares, pero estos tienen muy poca repercusión. Los modificables directos, que sí tienen mucha influencia, que son sobre los que sí podemos actuar, como vemos son los niveles de colesterol LDL altos, el HDL bajo, el tipo de dieta, la hipertensión, que viene causado también por todo lo demás, la diabetes, el tabaquismo, e indirectamente sedentarismo, obesidad, estrés y también ciertos medicamentos influyen muchísimo. Las circunstancias especiales que pueden incluir como factores de riesgo cardiovascular, sobre todo son algunas cirugías y problemas cardiológicos como son hipertrofia del ventrículo izquierdo, estenosis de la aorta, que aunque ahí no viene, que eso también es muy común, y patologías similares. ¿Por qué todo esto? Es decir, las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte en hombres mayores de 35 años y mujeres mayores de 40. Pero ¿dónde queremos llegar con esto? Es decir, todo esto es algo que es a cultura general, si todo el mundo lo sabe, más o menos, tenemos constancia de ello. Lo que es muy importante de todos los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo los que son modificables tan directos, es que todos obedecen al estrés oxidativo, que es algo que vamos a ver. Y es algo sobre el que sí podemos actuar y sí podemos actuar de manera eficaz. Esto también es un breve repaso. Lo que ocurre más importante de este cuadro es que los factores cardiovasculares raras veces están presentes de manera aislada. Es decir, no nos vamos a encontrar solamente uno de ellos. Es decir, como mínimo 2 o 3 van a ser comunes y es lo que hacen estos factores unidos los que van a aumentar muchísimo el riesgo de accidente cardiovascular, ¿vale? O cerebrovascular también. Entonces eso es muy importante. Creo que alguien está en el chat. ¿No se escucha? ¿No se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha, no? Vale. Se ha debido cortar la señal un momento. Sí, vale, gracias. Bueno, esto es una cronología de lo que son los factores
de riesgo cardiovascular. O sea, no penséis que es algo que es de ahora, es decir, desde los años tempranos 40 se empezó a investigar, se empezó a ver que realmente el tabaquismo, el colesterol, las enfermedades coronarias, es algo de que se tiene constancia desde hace muchísimo tiempo, pero insisto, es decir, todo esto obedece al estrés oxidativo, lo que nos provoca todo este tipo de cosas y todo este tipo de factores, como es el tabaquismo, la dieta, el sedentarismo, la obesidad, bla, 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 generan un estrés oxidativo y un proceso inflamatorio que posteriormente se traducen o derivan en un factor de riesgo cardiovascular muy alto. ¿Cuál fue primero, si una cosa u otra? Pues es que a saber si ha sido la inflamación la causante del estrés oxidativo, y la inflamación no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que podemos actuar de manera muy efectiva y podemos reducir muchísimo los factores de riesgo cardiovascular y también podemos reducir de manera muy efectiva, eficaz y además a corto plazo. No penséis que lo que vamos a plantear son cosas que tardan años ni meses, sino que es muy efectivo. Podemos actuar sobre los niveles de colesterol en sangre, que es lo que más nos importa. Todos los lípidos, pero sobre todo el colesterol, el LDL. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es un fenómeno muy curioso, ¿vale? Es decir, que ocurre a nivel celular, a nivel silente, es decir, en las células existe un equilibrio entre la acción que hay de sustancias oxidantes, prooxidantes y oxidantes y antioxidantes. Cuando se produce un desequilibrio a favor de las actividades que oxidan más sobre las células con respecto a las respuestas antioxidantes, es lo que se conoce el estrés oxidativo. ¿Qué ocurre? Dice, nosotros tenemos este tipo de situaciones todos los días, pero cuando se prolongan el tiempo es cuando aparecen los problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, el estrés oxidativo produce los famosos radicales libres, que ya se habló mucho durante los años 90, ahora ya no se habla, pero eso sigue siendo igual de importante. Los radicales libres son sustancias intensamente reactivas, intensamente dañinas y que sobre todo pueden producir daño a la membrana celular. Finalmente, lo que provocan sería una destrucción en la célula y sobre todo a un fenómeno muy importante que es la peroxidación lipídica. ¿Por qué estamos hablando de todo este tipo de cosas? Para que podáis luego entender cómo son las pautas y el por qué vamos a hacer este tipo de pautas o de terapias y los productos son realmente eficaces. Pensar una cosa, ya lo voy adelantando. Si nosotros no tratamos la inflamación celular de manera general y el estrés oxidativo, ninguna de las cosas que hagamos, por eso muchas veces los tratamientos son ineficaces. Cuando la gente se le manda omega 3, el omega 3, bueno, no es de los más ineficaces, pero tiene su tiempo. Por otra serie de productos la gente se queja de que no funciona. No funciona porque no se está tratando las cosas de base. O sea, el aumento de los lípidos en la sangre es el consecuente de estrés oxidativo más inflamación celular general. Si no tratamos eso, va a seguir. Es decir, eso va a continuar. Por mucho que nosotros estemos dando, si das una estatina, no, porque la estatina lo que hace es vehiculizar esos lípidos en la sangre y utilizarlos. Pero claro, estamos hablando de un medicamento muy dañino y eso simplemente lo que es poner un parche, porque tenemos que tratar las cosas desde base, si no, no tenemos salud, ¿vale? El estrés oxidativo está relacionado con muchísimas cosas, ¿vale? Entre ellos enfermedades hepáticas leves o que pueden ser graves, como puede ser un hígado graso, una hidrotosis, están muy relacionadas con los radicales libres y la peroxidación lipídica. El cerebro también es muy susceptible a los radicales libres y todo lo que conlleva la actuación de las especies reactivas en oxígeno, que no vamos a hablar de ello, pero son los que producen los radicales libres, y sobre todo enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple, leucodistrofias, obviamente todas las de sedimentación vasculares están también relacionadas, pero enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, esclerosis múltiple, ELA, Parkinson están relacionadísimas y se está empezando a ver muy claro con
altas concentraciones de ácidos grasos poliinsaturados y debido al estrés oxidativo. En los pacientes también la diabetes es una cosa que es lógica, es decir, una alta glucemia está relacionadísima, muy relacionada con el estrés oxidativo y sobre todo con la resistencia a la insulina, porque no permite, o sea, la resistencia a la insulina viene dada porque no es capaz, la célula, la membrana celular no es capaz de poder utilizar de manera efectiva la insulina para que se vehiculice la glucosa. Y como lo he visto antes, lo que ocurre es que cuando hay estrés oxidativo, hiperoxidación lipídica, actúan sobre la membrana celular. Queda solamente con el concepto, estáis escuchando muchas cosas, pero lo que quiero es que lo comprendáis en cierta manera, ¿vale? Es decir, que realmente el causante de este tipo de cosas y hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede llegar, ¿vale? Es decir, es el estrés oxidativo y la inflamación, ¿vale? La inflamación celular general. Es muy importante. Bueno, se me ha olvidado decirlo, el estrés oxidativo se puede medir, lo he comentado, lo vamos a ver aquí. Se puede medir, hay pruebas clínicas que es midiendo el malonidialdehído, ¿vale? Que es uno de los productos finales de la redacción, de la peroxidación, y esto se hace en clínica muy a menudo, es decir, cuando hay infarto agudo miocardio, no solamente se miden las CPK, sino también el malonidialdehído para ver cómo está en ese tipo de valores, nos indica el alcance que puede llegar a tener y el estado inflamatorio de la zona, pero también se puede pedir para salud, nuestros niveles para salud general. Entonces, dependiendo de los niveles que tenga, sabemos si esa persona pues, tiene un estrés oxidativo importante y cómo lo podemos tratar. Vamos a ir avanzando para daros pautas y más cosas. El colesterol, todo el mundo sabemos lo que es, pero vamos a repasarlo un poquito. Es una sustancia grasa natural que está presente en todas las células del organismo y es necesaria para funcionar. La mayor parte del colesterol se produce en el hígado. Punto número 1. Es decir, ya tenemos ahí un punto importante, o sea, uno de los puntos de tratamiento y donde tenemos que focalizar y donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos es en el hígado, ¿vale? Por eso ahora entendéis por qué cuando hay problemas de lípidos suele haber problemas subyacentes de hígado también. Pensad que el colesterol, es decir, lo que nosotros ingerimos a través de la dieta, ¿vale?, no supone en el mayor de los casos ni el 20% del colesterol total. El colesterol que tenemos en la sangre circulando lo producimos nosotros. De hecho, es muy común niños lactantes tener los niveles de colesterol altos, ¿vale? Ya me contaréis un lactante que va a comer de grasas. O sea, bueno, sí está claro que la leche materna tiene grasas, pero no para ese nivel. Es una sustancia que el colesterol es vital, no solamente para la formación de ácidos biliares, forma parte de hormonas, forma parte de la membrana celular con funciones importantísimas y también se convierte en vitamina D a través de la luz del sol, ¿vale? Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, es decir, la ausencia de sol, de luz solar, también incide directamente en los niveles en la colesterolemia. No tanto como pueda parecer, pero es un factor que hay que valorar también. Dos tipos de colesterol, estamos hartos de oírlo, vamos a reducirlo, pero no... A ver, esto quiero clarificar una cosa. No hay dos tipos de colesterol, el colesterol es solamente uno. Lo que ocurre es que se une a una partícula de baja densidad o una partícula de alta densidad para poder funcionar, ¿vale? Tenerlo esto muy claro. Sí, pues cuando vemos LDL, diremos HDL. El HDL lo que hace es que transporta el exceso, por eso el colesterol se le llama bueno, pero no es colesterol, ¿vale? Sino que es la partícula que se une. Y el LDL es una partícula de muy baja densidad que tiene la particularidad de adherirse a las paredes arteriales cuando son susceptibles de ello, ¿vale? Pero el problema no es solamente el hecho de que se una a las arterias, es uno de ellos. Simplemente el colesterol circulante por la sangre es capaz de alterar los factores de coagulación y producir trombos, con lo cual ya no solamente es el estrechamiento y la falta de luz o de sangre en las arterias, sino que también es capaz de esos trombos de poderse movilizar de manera
de manera directa hacia lugares que no deben, donde puede obstruirlos. ¿Por qué es tan importante el colesterol? La cantidad de colesterol en el torrente sanguíneo es importantísimo porque está directamente relacionado en numerosas enfermedades cardiovasculares. El riesgo de sufrir alguna de estas enfermedades no solo depende de cuánta cantidad, sino también de qué tipo, pero sobre todo de la cantidad, sobre todo del LDL. Es una cosa que todos sabemos, pero os lo recuerdo decir, pero insisto, el LDL no es el colesterol, es la partícula, la proteína a la que se une la lipoproteína. Los ejemplos de perfil lipídico para que lo tengáis en cuenta, básico. Cuando pidáis o miréis una analítica, muchas veces se dan el total, el colesterol total, no nos sirve de nada porque nosotros lo que tenemos que diferenciar realmente es la diferencia entre el HDL, el LDL, ¿vale? Que esos son los valores que más o menos estandarizados, que como veis ahí, y sobre todo lo que menos nos importa es el LDL. Pero también, como vemos aquí, la proteína C reactiva ultrasensible que nos está indicando un proceso en el cual se está viendo una inflamación celular alta y sobre todo algún proceso hepático subyacente detrás. No necesariamente una persona con el colesterol alto tiene que tener las aminas hepáticas altas, puede darse o no, pero sí es cierto que sí va a tener la proteína C reactiva ultrasensible alta, ¿vale? Simplemente como nota. Los niveles son altamente conocidos, el HDL tiene que ser por encima de 60 miligramos de decilitro, ¿vale? Y el LDL, el límite más o menos es muy difícil que tengamos menos de 100, por no decir imposible, a no ser eso no lo podemos encontrar sobre todo después de no el mismo día de una competición de larga distancia, como puede ser Ironman o esto, sino al día siguiente, si es cierto que sí que les puede bajar al día siguiente por menos de 100 miligramos porque sigue estando ahí una elevación del metabolismo, consumiendo las grasas en reposo durante por lo menos 3-4 días más. Ahí yo sí me lo he encontrado, pero es muy difícil una persona sana, normal, que tenga menos de 100. Lo normal es entre 100 y 129, y aunque lo estandarizado es alto entre 130 y 190, hasta los 190, 200, digamos que es un poco el límite donde empezamos a tener problemas, ¿vale? Eso tenerlo también en cuenta. Como hemos visto antes, no sirve de nada, es decir, tratar los lípidos y la glucemia, los lípidos o control de los lípidos no lo podemos conseguir de manera efectiva si no tratamos, por una parte, la inflamación general y reducimos el estrés oxidativo. No nos sirve absolutamente de nada. Es decir, ¿cuál de los dos ha sido primero? ¿Cuál ha sido el causante? Es que no podemos saberlo. Lo que está claro es que los dos están estrechamente unidos y el consecuente es que aumentan los lípidos y la glucemia, porque uno de los problemas que hay pues es la diabetes, pero también la glucemia general debido a ese estrés oxidativo, ¿vale? ¿Cómo podemos tratar la inflamación? Cuando hablamos de inflamación, no hablamos de inflamación como cuando nosotros nos estamos dando un porrazo, ¿vale? Tenemos un golpe. Es un proceso en el cual es más suave, más interno. Lo que está haciendo es que el intento es algo como imperceptible, pero es como una especie de desequilibrio, ¿vale? Es decir, no es como cuando te das un golpe, se te inflama, no. Es decir, una inflamación más pequeña, pero está generalizada, ¿vale? No es un proceso agudo, ¿vale? Pero es vital para que nosotros tengamos buena salud y todo funcione de manera correcta. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengamos una inflamación celular de este tipo se prolonga si nosotros no lo arreglamos de manera permanente, con lo cual produce daño en casi todos los órganos del cuerpo. Es decir, no te vas a morir por esto, pero está claro que ahora empiezas a entender por qué hay muchas enfermedades que aparecen a lo largo de muchísimos años, que no aparecen de golpe, no debutan de golpes, por este tipo de proceso, por la inflamación celular. La inflamación celular, una de las cosas que puede ser el estrés oxidativo y muchísimas más cosas. ¿Qué ocurre? Todo esto lo que está haciendo es que tengamos una disfunción, ¿vale?, en muchos de nuestros órganos, pero el primero que afecta de manera directa, porque todo pasa por él, es por el hígado. El hígado, al haber un proceso de inflamación general, hay muchísimos más
tóxicos, muchísimo más radicales libres, las células no funcionan igual, el metabolismo está ralentizado o exacerbado, entonces estamos llenos de tóxicos que el hígado tiene que depurar. ¿Qué pasa? Pues todo esto afecta a la producción de ácidos grasos, sobre todo de colesterol, y la consiguiente sedimentación y el hígado graso y la hidrosis. ¿Cuál es la causa de la inflamación general? La mala alimentación con excesos de carbohidratos altamente refinados, los azúcares, que esto provocaría, lo primero, es una resistencia a la insulina, y esto es muy importante, un proceso de acidificación general, de aumento del pH, que eso es algo muy, muy importante y muy dañino, el estrés, el tabaquismo y, sobre todo, una dieta pobre en ácidos grasos omega 3 y la dieta pobre en antioxidantes y polifenoles. Ahora entendéis por qué nuestra sociedad es una sociedad, y esto no es, esto está basado en hechos científicos, la sociedad es una sociedad enferma. Nosotros la alimentación que tenemos ahora tiene 30 veces menos nutrientes que hace solo 40 años y es 20 veces más dulce y solamente sabor, pero no tiene nutrientes. Si tuviéramos los nutrientes de toda nuestra dieta que comían nuestros abuelos, además ahí tenéis la demostración que la gente mayor está mucho más sana que nosotros, ¿vale? No tenemos este tipo de problemas. ¿El tabaquismo influye? Sí, obviamente, producimos radicales libres. ¿El sedentarismo también influye? Sí, también, pero si la nutrición fuera la adecuada, esto iría bastante mejor, no llegaríamos a estos procesos, ¿vale? Entonces, aparte de todo esto, es la dieta pobre en grasos, en ácidos grasos omega 3, eso es lógico también, cada vez comemos menos pescado, el pescado es de menos calidad, el calentamiento global hace que los peces, los mares estén más calientes, con lo cual los peces lo que hacen es tener menos grasa y cada vez menos rica en ácidos grasos omega 3, y eso es a veces que es muy, muy determinante, ¿vale? ¿Cómo podemos tratar la inflamación general? Porque es súper importante, sobre todo aportando sustancias naturales amplio espectro que actúen sobre todos los mediadores de la inflamación. No os vale actuar solamente sobre las prostaglandinas, sobre las COX, sobre los factores tumorales. No, tiene que ser de amplio espectro porque la inflamación general las produce todas ellas. Entonces es un proceso que tenemos que controlar de manera general, además de manera global. ¿Qué es lo que mejor actúa sobre la inflamación general? Y probadísimo, los ácidos grasos omega 3 de alta calidad, la cúrcuma y la bergamota. Estos tres productos, estos tres componentes son los que están demostrados que reducen muchísimo la inflamación general. Mejorando la alimentación, obviamente eliminando los azúcares, y producen los azúcares, acidifican muchísimo todos nuestros fluidos, influyen de manera negativa en el cerebro, en todo el sistema nervioso. Y la dieta, desde luego, lo más natural y sana. Eso son cosas que son generales, pero es que de verdad es importante cumplirlos. Si no lo hacemos, todos los protocolos que hagamos, todo el mundo lo sabe, pero es importantísimo. Aparte es que es algo que no nos podemos olvidar. Si no, el tratamiento de estos problemas es como si tuviera varias patas, ¿no? Es decir, tenemos que tratarlas todas a la vez, si no cualquiera de las que se caiga, pues no nos funciona todo lo demás, o no funciona como debiera, el tratamiento se alarga o no es eficaz. El ejercicio físico, insisto, igual de importante que todo lo demás. No significa perdón, que tengamos que ser deportistas de élite. Tenemos que tener actividad. El músculo es el mayor consumidor de energía del cuerpo, si es desde lejos, ¿vale? Entonces, al aumentar la actividad metabólica, no solamente nos hace consumir las grasas, sino que es que también produces un montón de hormonas que son necesarias para todo el equilibrio en general, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muchísimo en cuenta, y sobre todo reduce muchísimo la resistencia a la insulina. Es decir, estamos trabajando las cosas desde varios frentes. El estrés oxidativo. El estrés oxidativo pasa lo mismo, es decir, la manera de controlarlo, o sea, es decir,
aquí sí también tenemos que introducir cosas, es decir, como hemos visto, al no tener la dieta no contener ni antioxidantes ni polifenoles, el estrés oxidativo cada vez es mayor. Lo más efectivo, la N-cisteína, el NAC, la vitamina E y la cúrcuma, la BCM95, son los antioxidantes más efectivos de amplio espectro y que más nos pueden ayudar, ¿vale? Para el control de los lípidos y la glucemia, también es muy importante, como hemos visto antes, porque, es decir, el colesterol es el factor más determinante sobre el factor de riesgo cardiovascular, es el más importante. ¿Por qué? Es decir, porque es el que más fácil se puede sedimentar sobre las arterias, ¿vale? ¿Cómo podemos actuar? Es decir, el hecho de nosotros al controlar los lípidos, reduciremos las placas de ateroma o no se producirán, al mejorar la coagulación tendremos menos posibilidad de tener trombos, la glucemia incide directamente tanto en la formación de las placas de ateroma, de grasa sedimentada en las arterias, como en la coagulación, y las dos cosas son primas hermanas, y la hipertensión arterial. ¿Vale? La hipertensión arterial se produce cuando tenemos las arterias muy sedimentadas, y el problema de la hipertensión arterial es que ya no solamente es que nos puede dar un infarto, o sea, de miocardio, o podemos tener un accidente cerebrovascular leve, sino que es que se puede romper la arteria. La arteria se vuelve rígida, la arteria se puede romper, la arteria con la hipertensión arterial se puede deformar y provocarnos un aneurisma, se puede romper, son muchas cosas las que pueden pasar. Por eso es tan sumamente importante el control de los lípidos y el azúcar en la sangre. Pasa lo mismo, es decir, esto aparte del ejercicio físico y todo esto que hemos visto antes, necesitamos sustancias potentes, de amplio espectro, demostradas, que pueden actuar directamente sobre el colesterol directamente en la sangre. Los más importantes y mejor probados, sin duda, es los ácidos grasos omega 3 en ese porcentaje, ¿vale? El V-Col, que es el producto de Vitobes, que es un producto de amplio espectro que tiene 10 componentes, los cuales actúan la mayoría sobre ellos. La monacolina con Q10, la monacolina es una estatina, lo que hace es favorecer la vehiculización de colesterol para poderlo utilizar. Y la actividad física es imprescindible, es decir, tenemos que eliminar el sedentarismo, porque es que si no, también por esa parte estamos perdiendo mucho rango. Esto es una reflexión, tenerlo en cuenta, es muy importante, que resume todo lo que hemos visto antes. En los factores de riesgo cardiovascular, este tipo de patologías o de trastornos, están siempre presentes la inflamación celular y el estrés oxidativo, que determina que haya posteriormente alteraciones hepáticas, resistencia a la insulina, bla, 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 placas de ateroma y trombos. Da exactamente igual si lo que aparece primero es la inflamación, el estrés oxidativo. Lo importante es que siempre están presentes y tenemos que abordarlos de manera sinérgica. Si no, los tratamientos posteriores, por eso lo que he dicho antes, lo habréis planteado muchas veces, o habéis visto que no son efectivos, que no funcionan, etcétera, etcétera. No funcionan porque si no tratamos de base estos dos factores, es que es imposible, no camina. Es decir, podemos poner un parche de manera relativa, pero siguen siendo los niveles de lípidos en la sangre, los seguimos teniendo, los tenemos altos. Los productos que vamos a ver imprescindibles para las pautas son los que vemos aquí, los V-Col, Super Omega 3,6, BCM95, monacolina. Vamos a verlos rápidamente, simplemente es un pequeño repaso, porque más o menos yo creo que lo que interesa es tener en cuenta lo que hemos visto antes, que realmente es lo importante pensar que el tratamiento de este tipo de la lipidemia, o de la dislipidemia, si nosotros no tratamos el estrés oxidativo y la inflamación celular, no vamos a ninguna parte. Sí, simplemente estamos poniendo un parche y lo que nosotros pretendemos es que esa persona pues tenga una estabilidad. A lo mejor no conseguimos ponérselo en todos los niveles, pero sí en unos niveles de un rango de salud muy importante. Son los productos más completos, más efectivos,
que vemos aquí, que es el V-Col de Vitobest, que tiene como componentes principales el extracto de bergamota, el capros, que vamos a explicar lo que es, policosanoles y el metilanox, que tiene un 15% de hidroxitirosol. Todas las pruebas que se han hecho, es decir, controla los lípidos él solo en menos de 3 meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que el colesterol concretamente. No solamente, es decir, es un producto de amplio espectro, no solamente nos ayuda al control de los lípidos, sino que también reduce las placas de ateroma porque reduce la bergamota, reduce la disfunción endotelial, ¿vale? Mejora la función cardíaca y actúa también sobre la coagulación, ¿vale? Una ventaja que tiene el V-Col respecto a los ácidos grasos es que actúa no solamente en omega 3, la manera de actuar es actúa al consumo a través de la vía oxidativa de la mitocondria, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que reducimos la síntesis de VLDL y lipoproteínas, que son los transportadores del colesterol, ¿vale? Y también activa otros activadores, y también activa activadores metabólicos como el piper gamma y la vía AMPK, que lo que hace es al inducir esa actividad metabólica, aumenta el consumo de las grasas a nivel celular, ¿vale? Entonces, es una acción más potente que los ácidos grasos. Actuando sobre 4 fases, reduciendo el riesgo vascular a través del control del colesterol, la coagulación de las placas de ateroma, reduce también la hipertensión y el efecto antiarrítmico, que el espino blanco tiene esa función, y sobre todo incrementa el consumo de los lípidos a través de la vía mitocondrial, con lo cual mejora nuestra función metabólica. Inconvenientes que tiene el V-Col. En principio, se puede combinar con cualquier medicación, a excepción con los anticoagulantes orales y subcutáneos. ¿De acuerdo? Hay varias maneras de tomarlo, lo vamos a ver después, pero en principio con 3 cápsulas al día sería suficiente y en casos más agudos se podía aumentar, ¿vale? Esto es una cosa que ya va a depender de cómo esté cada persona y del tratamiento que planteemos. Vemos rápidamente también los ácidos omega 3. Los ácidos omega 3 que tenemos, que dispone Vitobest, simplemente decir, aparte de los porcentajes que lleva, ¿vale? Que aparte que son bastante altos, son de alta pureza, van libres de todo tipo de tóxicos y metales pesados, ¿vale? Son ácidos grasos que están destilados molecularmente y lo que es muy importante, proceden de una zona del Pacífico Sur con aguas muy frías y de pescados muy pequeños, con lo cual eso garantiza que tenga alto contenido de ácidos grasos, tanto EPA como DHA, y sobre todo muy pocos tóxicos. ¿Por qué? Aparte del filtrado molecular, los pescados pequeños tienen una vida muy corta, no como los pescados grandes. Entonces, ¿qué ocurre? En esa vida corta no les da tiempo a acumular metales pesados. Eso es súper importante. Los ácidos grasos, la verdad es que son importantísimos y es imprescindible en nuestra dieta. Aparte, por el control del colesterol, hay que tomarlos porque no somos capaces de sintetizarlo. Es decir, sí o sí es algo que tenemos que incluir, ¿vale? Cuando tomábamos pescado de calidad no había tanta necesidad o ninguna. Pero en este caso, que cada vez los pescados son peores, pues es que se hacen muy necesarios, ¿vale? Los beneficios son muchísimos, es un producto de amplio espectro, reduce las placas de ateroma, los trombos, mejora la función endotelial, ayuda a reducir la hipertensión. Dicho, incluso hay estudios muy importantes que a nivel deportivo, como mejora la membrana celular, hay un aumento del rendimiento porque mejora las vainas de mielina, que son muy ricas en ácidos grasos, mejora la conducción nerviosa y estudios incluso que en deportes tan inverosímiles como la halterofilia y el peso muerto han mejorado el rendimiento a repeticiones máximas. Eso simplemente como curiosidad, ¿vale? Un producto también muy importante es el nuevo curcumin de Vitobest, que es un producto de amplio espectro. No tiene nada que ver con las cúrcumas anteriores, sino que la cúrcuma está muy extendido el uso. Tiene
tiene dos componentes principales, que es la curcumina, que es el que le da ese color brillante y que es rica en bis-desoxicurcumina y dimetoxicurcumina, y los aceites volátiles, que son los realmente importantes. Como veis ahí, con esos nombres impronunciables, pero sobre todo la turmerona y alfa-turmerona son las más importantes porque son los que mayor efecto tienen a todos los niveles y son las más terapéuticas. ¿El problema que tiene la curcumina? Y esto está muy estudiado también, es que por vía oral se desactiva muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay que buscar una solución. En este caso, esta cúrcuma lo que tiene es el extracto puro de la raíz más el aceite esencial de la raíz. Curiosamente, esta mezcla de las dos cosas por separado, es decir, primero la raíz lo que hace es que se tritura, ¿vale? Y posteriormente se destila. Lo cuento porque es que parece un poco raro, pero es que realmente los estudios es que lo han justificado. Es decir, al final la mezcla de las dos cosas aumenta hasta casi 700 veces la acción de la cúrcuma y hay un montón de estudios que lo refrendan. Mi experiencia personal de este producto, aunque es relativamente nuevo, que no lleva ni 2 meses, en artritis, control de colesterol, control de los lípidos, soporte general, es brutal. Es decir, es que gente con artritis reumatoide, con una penetrancia alta, o sea, está empezando con solo un mes, está empezando a no tener tanta inflamación en la mano, tener más movilidad. El control de los lípidos conjuntamente con lo otro es mucho más efectivo, entonces es una sustancia que se hace muy, muy importante. Las aplicaciones son altísimas, es decir, hay muchísimas cosas que se pueden ahí, tenéis un resumen, pero principalmente es el mejor antiinflamatorio a nivel general, el mejor antioxidante, de los mejores antioxidantes y más potentes, de los productos naturales que mejor funcionan para el hígado y los productos que mejor funcionan en alteraciones de la piel, ¿vale? También un breve repaso sobre la monacolina con Q10. La monacolina es una estatina, ¿vale? Reduce los lípidos en la sangre, o sea, aparte por la vehiculización, pues el inhibidor de la HM coenzima reductasa. Es un producto que es importante, que también lo podemos utilizar de manera muy efectiva. ¿Qué ocurre? ¿Por qué con Q10? Es decir, aunque sería más que suficiente la monacolina K, al ser una estatina, lo que hace es que reduce la Q10 en nuestro cuerpo, ¿vale? Es decir, es que aparte de eso de que tenga una acción en la Q10 sobre los lípidos, sí, tiene una acción sinérgica, pero realmente es que tenemos que aportarla cuando estamos tomando monacolina por la sencilla razón de que la reduce además muchísimo. Tomar monacolina sin Q10, pues no es que vamos a tener problemas de salud, pero sí una deficiencia de Q10 importante. N-acetilcisteína lo he incluido, es un producto muy extendido. La facultad expectorante no es la más importante, sino que es que tiene una cantidad de reducción de la oxidación, del proceso de oxirreductores, tremenda. Aparte de eso, interviene la formación del glutatión, que es el agente antioxidante más importante endógeno que tenemos y capaz de reducir el estrés oxidativo. ¿Que tiene un reconocido potencial antiinflamatorio? Sí, pero no penséis que es un antiinflamatorio como puede ser el ibuprofeno, no es un antiinflamatorio celular, ¿vale? No es un inhibidor de los mediadores de la inflamación, ¿vale? Sí, de los procesos oxidorreductores es el más potente de todos. El problema que tiene la N-acetilcisteína es que hace muchísimo daño al estómago, ¿vale? Es decir, entonces tener la precaución cuando lo tomemos, de tomarlo siempre con algo de comida y no más de 1,5 gramos al día en los casos más graves, ¿vale? Pues vamos a lo que nos interesa. Todo este camino que nosotros hemos estado haciendo durante todo este tiempo, simplemente para comprender lo que nosotros vamos a hacer ahora. Que parece mentira, pero vamos a ser capaces de poder adaptar las pautas y poder realmente ver por qué
los pacientes por qué van viniendo y siguen teniendo los niveles de colesterol alto, incluso mandándole las cosas más efectivas, ¿vale? Sencillo, además, al grano, es decir, las cosas tienen que ser así. Dar herramientas para que podáis trabajar una vez que lo hayáis comprendido. Para personas con niveles de colesterol normales o ligeramente altos, antioxidante amplio espectro, la BCM95, que es mucho menos dañina que la N-acetilcisteína, y super omega 3,6, 1,00, es decir, uno por la mañana, ninguno al mediodía, ninguno por la noche, y super omega 2 y 2. El omega es el santo grial de la salud hoy en día. Es que es importantísimo, no puede faltar absolutamente nada. Personas con el colesterol alto entre 140 y 190, antioxidante amplio espectro, super omega 3,6 o monocolina Q10, ¿vale? Lo que tú quieras. Super omega 3,6, monocolina Q10 y V-Col. Aquí ya va a depender de lo que nosotros queramos tratar. Si queremos tratar lo demás de amplio espectro, damos V-Col. Si queremos tratar algo más directo, más a corto plazo, monocolina Q10. Ahí ya tenemos que elegir. La boto es la que vemos aquí. Estos los casos que vamos a encontrar casi siempre entre 140 y 190 miligramos de decilitro. Es algo que en día es muy común. Con esto podemos controlarlo relativamente rápido, aproximadamente unas 6 semanas empiezan a bajar los niveles muy rápido. ¿Por qué? En el momento que empecemos a activar el metabolismo con el ejercicio, con una dieta sana, esto funciona muy rápidamente. Personas con niveles de colesterol muy altos, mayor a 190, que aquí casi seguro hay alteraciones hepáticas leves que van a venir, os van a contar que le han hecho una ecografía, las transaminas ya empieza a haber destrucción de tejido, hipertensión arterial. Tenemos que ser mucho más contundentes. Antioxidante de amplio espectro, más cantidad, 1 y 1 y 1, super omega 3,6, 4,4,2, V-Col 2,2,2 y N-acetilcisteína 1 y 1. No penséis que esto es mucho, no es, en realidad no son tantas cosas. Porque es que todo esto que estamos tomando es alimento, no son medicamentos, ¿vale? Y no os pongáis en el concepto de compararlo con tomar una estatina, con tomar ese tipo de cosas, no, eso no tiene nada que ver. Estamos aportando nutrientes de mucha calidad para que el cuerpo funcione, reducir el estrés oxidativo, reducir la inflamación celular, entonces necesitamos aportarle gasolina, ¿vale? Entonces es así. Para casos más altos, pues mejor que no se entre por la puerta porque eso ya es bastante grave, lo mandáis a la unidad de lípidos porque ya se nos sale muchísimo del rango. Precauciones. No sustituir ningún tratamiento médico. El V-Col en dosis más de 1 gramo es incompatible con todos los anticoagulantes orales y subcutáneos, como puede ser la heparina en todas sus formas, sódica, cálcica, alto y bajo peso molecular, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de que haya cualquier intervención quirúrgica, aunque sea leve, hay que suspenderlo, ¿vale? Porque tanto el omega 3 como el V-Col inciden sobre la coagulación, aunque sea poco, entonces no sabemos qué se va a encontrar esa persona y en qué estado está, entonces pues tenemos que tener cuidado. Sin embargo, en el dentista, si no le van a hacer un destrozo muy grande, normalmente, aunque parezca mentira, la boca sangra, pero la capacidad que tiene la mucosa de poder reaccionar es mucho mayor que cuando nos cortan otro tipo de tejido.